Hola, queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy vamos a conversar en nuestro programa con el ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Él es especialista en energía de respaldo que tiene que ver con aquellas fuentes de energía que sirven para prevenir los, los cortes de electricidad, los llamados apagones, o también para actuar ya cuando la emergencia se ha declarado, ¿verdad? Y entonces, bueno, quiero darte la bienvenida, gracias por venir, bueno, y Gracias a ti, Vladimir, por la prácticamente invitación. eh, creo que es un tema muy importante porque de alguna manera pues a todos nos interesa cómo enfrentar una coyuntura de esas, que se vaya la luz o en un centro de trabajo o en un hospital o en una zona residencial, etcétera, ¿no? O en el metro incluso, ¿no? Entonces me Claro, gustaría comenzar a hablar de este tema, ¿no? El concepto de energía de respaldo. fíjate, la energía de respaldo son aquellos dispositivos que se utilizan precisamente cuando hay una falla en la red comercial principal de electricidad. Y básicamente son ayudas que da la técnica de electricidad para que tú puedas resolver esas situaciones, tanto de emergencia, e inclusive para ahorro energético o para cualquier otra coyuntura. Por ejemplo, hay empresas que necesitan más energía de la que tienen disponible en la red. Entonces, para las horas pico, por ejemplo, también hacen uso de este tipo de equipos para ese tipo de aplicaciones. En el caso de lo que son cosas de interés público, estaciones del metro, o mejor dicho, líneas del metro, clínicas, hospitales, qué sé yo, ascensores en grandes edificaciones. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho en ese Bueno, campo? por ley, hay una serie de instituciones y empresas y actividades que tienen que tener energía de respaldo. Por ejemplo, en las clínicas, en los hospitales, tú tienes que tener respaldado todo lo que son las terapias intensivas, los quirófanos, las emergencias, un ascensor, todo lo que es la parte de iluminación, morgue, la parte de los laboratorios. Si tú tienes un hotel, que ya deberías de alguna manera también tener garantizada por lo menos la iluminación, la evacuación, la parte de seguridad, más algunos servicios básicos, por ejemplo, como el agua. Pero cuando se te va la luz también se te va el agua. Y asimismo en los centros comerciales o en sitios donde hay mucho volumen de gente. Eh, Inclusive edificaciones muy grandes, torres de edificios muy grandes. Tú también necesitas, inclusive para la parte contra incendio, si se te va la luz, ¿cómo haces para tú bombear en caso de incendio? Claro. O en caso de, por ejemplo, en caso de una catástrofe, por ejemplo, Juan Carlos, sé yo, un terremoto, inundaciones, situaciones de esta naturaleza que puedan interrumpir el servicio eléctrico. Bueno, ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se los hace? sistemas de energía de respaldo están pensados para sistemas, para momentos caóticos, ¿no? Que tú, por ejemplo, tienes una falla eléctrica o tienes un temblor o tienes algo que tú no puedas tener el respaldo, perdón, la energía eléctrica normal. Sin embargo, imagínate, un desastre natural como el de Vargas. Bueno, yo preparé unas láminas, Ajá. te las voy explicando Ajá. un poco. Sí. Si quieres, Me decías que un desastre natural como el de Vargas. en un desastre natural como el de Vargas, o como por ejemplo está pasando en Puerto Rico, que prácticamente se destruye todo el sistema, pues tú quedas a merced simplemente de aquellos que puedan tener capacidad de respuesta con estos sistemas de energía de respaldo. Así es. Pero Aquí estamos viendo las distintas. Bueno, este es el sistema interconectado nacional, el sistema eléctrico interconectado nacional, sí, ¿no? fíjate, así Es funciona complejo, más o ¿no? menos el sistema eléctrico nacional. Esto era antes de Corpo Eléctrico. De todas maneras, para ser un poquito didáctico a la audiencia, nosotros tenemos una generación hidroeléctrica que está ubicada básicamente En en lo que es Guayana. la parte de Guayana, aunque haya otros sistemas hidroeléctricos en otras áreas del país. También tenemos una red, unas plantas termoeléctricas a lo largo y ancho de todo el país, más un sistema de transmisión y distribución robusto, que es lo que llamamos el sistema interconectado nacional. Cuando tú tienes algún tipo de problema en el sistema, como es lo que estamos viviendo ahorita, es que tú necesitas tener entonces una energía de respaldo. No sé si me Ya que puedes... mostraste esto, ¿dónde han estado los principales problemas que han producido
los apagones que hemos visto en los últimos meses. Como tú ves, hay líneas de 765.000 voltios, de 400.000 voltios, que son las que manejan toda la energía que se lleva desde Guayana hasta los diferentes puntos de consumo. Es en esas líneas cuando ellas tienen por diseño una capacidad de transporte de potencia. Y entonces cuando tú la llevas muy cercana a su límite, ellas se convierten en inestables y con cualquier efecto, puede ser un incendio, puede ser forestal o cualquier complejidad atmosférica, pueden ellas salir del sistema. En este caso, si hay una falla de transmisión, las plantas termoeléctricas que están ubicadas en las diferentes áreas son las que deberían poder absorber las cargas que tienen. Pues, ¿Ese sistema interconectado nacional tiene algún sistema de respaldo? Bueno, inclusive está diseñado para que tú puedas tener holguras operacionales, que tú puedas tener redundancia, es decir, si tú no puedes meterla por una parte, puedes meterla por otra. Si no tienes esta subestación, tienes un problema, puedas de alguna manera distribuir. Claro, eso existe. ¿Y ha funcionado o no ha funcionado? Lo que pasa es que, tú sabes, eso es como una caja negra ahorita que realmente uno no tiene mayor información, pero indudablemente está diseñado para que a ti nunca se te vaya la luz, que tú tengas, como te digo, holgura o operacional y tengas redundancia. La razón por la cual sale una línea y no entra otra, realmente no te sé decir, pero por diseño eso está hecho de esa manera, con sistemas redundantes. ¿Tú ves? Estas últimas interrupciones de servicios que se han visto y las explicaciones, en el caso de la última que vimos en el área metropolitana de Caracas, la explicación que dieron que es un sabotaje, que cortaron unos cables, etcétera, por lo menos lo que se está mostrando eso es una explicación. Mira, yo veo a la realidad, de acuerdo. Realmente, en mi opinión profesional, es que yo veo muy difícil que tú cortando unos cables tú puedas dejar fuera una ciudad como Caracas, de 5 millones de habitantes. Yo creo que sinceramente eso no es posible. Sí, pero si eso fuera posible, en todo caso, ¿cómo hacen para entrar alguien a poder hacer un sabotaje? Algo, porque esas instalaciones están resguardadas por la Fuerza Armada Nacional. En todo caso, habría que ver por qué la gente de Corpoelec dice que fue por esa causa. Sin embargo, nosotros pensamos de que es un problema de sistema de transmisión que por razones de sobrecarga o de sobreutilización, porque imagínate, tenemos un problema de generación termoeléctrica y en la ciudad quedó demostrado que se fueron las líneas de transmisión y la ciudad quedó sin el respaldo eléctrico de las plantas, por ejemplo, como Tacoa, como OAM, como la planta de Guarenas, como la planta del Sitio, como la planta La Raiza, que son precisamente generaciones térmicas para que tú puedas absorber la carga en caso de que tú no tengas la interconexión con Guri, por ejemplo. Claro, tenemos que hacer una pausa. A mí al regreso me gustaría, Juan Carlos Rodríguez, ingeniero especialista en energía de respaldo, hablar un poco sobre la realidad de la gente en su casa, por ejemplo, qué es lo que se debe hacer frente a un hecho de esta naturaleza, cómo prepararse, cuáles son las fuentes de energía alterna más convenientes, qué tipo de plantas son las más convenientes, qué tipo de combustibles son los más convenientes, cuáles son las recomendaciones que tú le puedes dar a los ciudadanos frente a estas cosas, ¿no? A estas eventualidades que se presentan, ¿no? De interrupción del servicio. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos.